Querido amigo y hermano masón Joel Gutiérrez Flores, muchas gracias por estar nuevamente en estas charlas entretenidas. No, Rafa, siempre es un gusto contar con tu cariñosa invitación a estas charlas entretenidas. Yo me siento y es como mi casita, mi hogar. Aquí vamos a platicar. Qué bueno, Joel. Hermano masón también y muy querido amigo Carlos Daniel Hernández, abogado de profesión. Qué bueno que estás en esta ocasión otra vez con nosotros. Hola a todos, mucho gusto, buenas noches, aquí estamos otra Gracias, vez. muchas gracias. Les comento que nuestro querido hermano y amigo mutuo, Rafael Rivera Puebla, también va a acompañarnos en esta charla de hoy, pero él tiene algún asunto escolar, alguna profesión que está preparando, y entonces nos platicaba que precisamente termina sus labores escolares a esta hora. Entonces, en el transcurso de los minutos, se va a comunicar con nosotros y ya se incorporará en la plática. Entonces, digamos que virtualmente le damos la bienvenida también a Rafa Rivera. Ya estaremos en la oportunidad de que se actualice de lo que platicamos. Carlitos, Aprovechemos Joel, ahorita que no está. ahorita hablamos mal de Rafa Rivera para que no nos escuche. Qué bueno. Estaba Carlitos, infiltrado. Joel y amigos, amigos profanos y amigos masones que nos acompañan por internet. Hace más o menos un par de años nos reunimos para platicar sobre las relaciones entre la institución masónica y la política, y estuvimos justamente los mismos que hoy vamos a platicar. En esa ocasión, la plática estuvo, me parece que estuvo muy sabrosa e interesante, pero ya saben que el tiempo se va volando y entonces nos quedaron muchos pendientes. Y aquella misma ocasión acordamos continuar como que en otro capítulo de la telenovela. Y como no hay plazo que no se cumpla, pues hoy estamos aquí para seguir con el tema. De manera es que estas relaciones difíciles que ha habido siempre entre política y masonería y otras instituciones es algo que nos reúne hoy y que me gustaría que ustedes nos ayudaran a platicar. Primero, empezaré yo por preguntarles, Joel y Carlos, ¿por qué hablamos de política si teóricamente tenemos absolutamente prohibido hablar de política? Entonces, ¿qué? ¿Estamos rompiendo las reglas o somos rebeldes o qué pasa? ¿Por qué sí hablamos de política? Porque nos infiltraron y nos hicieron creer que no era oportuno hablar de política. Yo estoy pensando esa situación. ¿Tú qué opinas, Dani? Pues es que en realidad la política gira alrededor de todo, no es de que tengamos, las reglas fueron hechas para romperse en algunos casos, y este es precisamente ese caso. No Eh, podemos pasar desapercibidos que al fin y al cabo, digamos, como una escuela, de decirlo de tal manera, hay que salir a realizar la práctica correspondiente, no podemos ser ajenos ni taparnos los ojos ante lo que pasa en la sociedad, y más si los principios de esta institución, de la masonería, es ir hacia adelante, ayudar, ser altruistas, eh, apoyar en la medida de lo posible para poder avanzar, sobre todo como nación. Hay que ser nacionalistas en estos casos. Sí, Mira, sí, sí. ya está llegando Rafa Rivera, ya no nos dio chance de hablar mal de él, fíjate, pero lo vamos a recibir con mucho cariño. Y aprovechando que está llegando casi al principio, Rafa Rivera, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Ya llegué para que no hablen mal de mí. Eh, 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 Siempre. Íbamos a eh, empezar, Rafa. íbamos, Bienvenido. Qué gusto Ya los saludarte y ver. conozco. íbamos a Sí, empezar a sí. hablar mal de Rafa Rivera, pero pues ya si llega ya no tiene mucho sentido estar hablando. Lo sabroso es hablar mal de las personas en ausencia, ¿no? Para que no se Por eso puedan soy Rafael resumir. Malo. Eso es, por cierto que ahorita lo estamos diciendo totalmente en broma, Rafa Rivera es nuestro queridísimo amigo y hermano masón de toda la vida. Entonces, lo menos que podríamos hacer es hablar mal de él porque lo conocemos y sus valores son importantes. Pero ahorita que estábamos hablando, Rafa, de la política, decía yo, les preguntaba a Joel y a Carlitos, antes de que tú llegaras, si no estamos violentando las reglas. Hasta donde yo tengo entendido, los masones tenemos prohibido hablar de política. Entonces, hablar de política por internet, con las redes sociales, a todo el mundo, ¿no te parece riesgoso, Rafa? ¿No estamos así como violentando las reglas? Pues todo depende cómo lo quieras ver. Yo creo que más bien nos estamos ajustando a las nuevas reglas, a la modernidad. Eh, um, si bien es cierto que pues, suena así como que extraño,
pero pues, nos estamos adecuando. Hablar de masonería era impensable. Yo todavía, cuando ingresé a la Claro, institución masónica, a mediados de los noventas, era difícil encontrar en algunas librerías material masónico y cosas por el estilo. Ahorita ya en este momento vas a cualquier librería, Gandhi, Sótano, o como se llame la que sea, y encuentras un apartado de esoterismo y un apartado de masonería. Y ahí te encuentras cualquier tipo de libro. Entonces, pues, yo no veo que estemos incurriendo en nada. Yo creo que más bien nos estamos adecuando a la modernidad. Rafita querido, nada más como dicen los políticos, para que todos tengamos el piso parejo, es una frase que han acuñado los políticos de última época. Eh, eh, Joel nos decía, cuando hice esta pregunta, decía, lo que pasa es que en alguna ocasión nos infiltraron y nos hicieron creer que no deberíamos de hablar de política, pero entonces da la idea, Joel, de que antes sí se hablaba de política y era una actividad normal. Y Carlitos nos estaba dando una explicación que me pareció interesantísima, que prácticamente la política está en todo. Entonces, malamente podríamos tener una institución tan importante, tan organizada y tan desarrollada como la masonería, que se mantuviera ajena a una profesión o a una actividad que es fundamental en el ser humano. No podríamos entender que dos cavernícolas de hace algún tiempo se juntaran y no estuvieran haciendo una labor política, ¿no? De decir, oye, pues ayúdame a matar al dinosaurio y yo te ayudo con la roca y cosas por el estilo. Estaban haciendo acuerdos y esos acuerdos me parece que sería así como el germen o la semilla de una labor política. Más o menos por ahí andábamos, mi querido Rafa. Entonces, por el orden de aparición, Joel, entonces, ¿cómo seguimos con esto? A propósito de la broma que estaba yo haciendo, de decir que queríamos hablar mal de Rafa Rivera cuando no estaba presente. Y lo decíamos, por supuesto, con todo el cariño que le tenemos, lo decíamos en broma. Pero a mí me llega la idea de que dentro del mundo que se conoce como política o que le pueden llamar, como decía el presidente del observador, politiquería, pues como que el hablar mal de otras personas, especialmente tirarles a su labor que están haciendo bien, esconder sus triunfos y sacar sus errores, esa es una labor como que eminentemente propia de los políticos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues yo esperaría que no fuera eso inminentemente un factor que hiciera hacer político a alguien. Yo esperaría que existen cuartos en la masonería donde nos sentamos precisamente a platicar de esa manera, ¿no? En un secretismo y de una forma muy honesta y verbal y para resolver cuestiones y problemas. Entonces, no estaría de acuerdo en que sea algo que inherente al efecto, al hecho político. Sin embargo, pasa, ¿no? Pasa No, muy con. no podemos aceptarla como una herramienta legítima de los políticos. No, efectivamente, no es una herramienta legítima. Tenemos muchas otras herramientas para poder hablar del otro con el otro, ¿no? Enfrente de él y En ese, argumentar, porque eso claro, es lo que tenemos que hacer. Tenemos claro. que poner nuestros argumentos sólidos para determinar lo que dice nuestro lema, acercarnos lo mejor posible a que triunfe la verdad, ¿no? Y ¿Qué, cuando qué, qué triunfa la tan, verdad es lo que estamos buscando. claro, ¿qué tanto podríamos decir, Rafa y Carlitos? ¿Qué tanto podríamos ofrecer como testimonio de que dentro de las logias masónicas se aprende a discutir de una manera ordenada, de una manera filosófica, y que este sistema podría aplicarse a lo que se conoce, a la ciencia de las ciencias, que es el manejo de la maquinaria más compleja, que es el ser humano? Entonces, este sistema, esta ciencia de la política, ¿cómo podría aprovechar las enseñanzas masónicas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién quiere agarrar el toro por los cuernos? Rafita. Sí, yo le entro. Vas, yo Mira, ya hablé eh, mucho. retomando un poquito lo que estaba diciendo ahorita del hablar bien, mal, regular o peor de alguien, en su ausencia o en su presencia. Ayer me estaba preguntando una querida hermana,
sobre clases de política, ¿dónde las podría tomar? Le digo, pues en cualquier partido político, el de tu mayor preferencia, cada uno tiene un instituto de capacitación política. Le digo, pero la verdad es de que realmente lo único que te van a enseñar es la filosofía de ese partido político, punto. Hacia dónde viene, de dónde viene, hacia dónde va, y a lo mejor te van a decir que todos los demás son lo peor del universo. Y él me decía, no, lo que yo quiero saber es un poquito más allá, ¿no? Le digo, pues acuérdate que en la institución tenemos una serie de grados que nos van llevando a una instrucción de enseñanza y de comprensión política. Pero la reflexión que yo hice en ese momento es, yo recuerdo todavía la lectura de esos pequeños detalles sutiles de la política antigua, decía también la Realpolitik, eh, que no quiero decir que haya estado bien en su totalidad, pero lo que sí es de que había cierto oficio, había, había cierto oficio en ese sentido. ¿A qué me refiero? Que había la posibilidad de entender, platicar, dialogar de una manera abierta, con cierta elegancia, con cierta forma. Y actualmente se ha perdido ese oficio político. Y nos vamos a la parte grosera, nos vamos a la parte directa. El ser directo no quiere decir ser grosero, pero ahora lo toman como, como soy directo, pues no me importa y te digo lo que pienso y como lo pienso, e incluso comentadas de madre, no me importa, yo soy directo. Entonces se ha perdido esa parte de oficio político, de un trabajo que pudiera eh, brindar más frutos a través de un diálogo consensuado. Eso Eh, es. Ahora, es Rafita, lo que yo veo. a ver, Carlitos, estoy de acuerdo con esto que dice Rafa Rivera y lo que nos comentó Joel. Si hubo, digamos, como una historia de la institución masónica que tiene siglos, que viene desde épocas remotísimas, quizá no solo siglos, sino a lo mejor milenios, que ha venido organizándose. Entonces, obviamente, pues lo que hacemos actualmente y lo que sabemos ahora, pues es herencia de lo que las generaciones anteriores han ido descubriendo en todas las ciencias y en todas las prácticas. Pero centrándonos en masonería, esto que nosotros decimos, podríamos considerar o podríamos aceptar que hay señales de que la masonería, a pesar de que se dice que es secreta, que las logias son muy discretas, que se trabaja pues en la penumbra, en el seno de una fraternidad muy escogida, con mucha discreción, ¿cómo ha sido posible que se infiltre otras organizaciones y que a través de la historia hemos visto pues, enemigos que han metido, estaríamos hablando, por ejemplo, de grupos religiosos, de grupos económicos, de grupos pues, políticos en otras épocas, por ejemplo, en las épocas de las monarquías y eso, pues los masones, por un lado, lograban meter sus ideas e imponerlas. Estamos viendo, por ejemplo, la historia de los templarios, es fundamental, es clarísima cómo lograron hacerse de todo el poder económico y político y penetrar en las monarquías y penetrar en la milicia y marcaron el camino. Sin embargo, poco a poco ha ido perdiéndose esto y lo que ahorita nos daba como queja Rafa Rivera, que me parece interesantísimo, quiere decir que estos principios que nosotros pregonamos como en la masonería como fundamentales, decimos, la masonería es para personas libres y de buenas costumbres, una de las razones de los requisitos. Luego el otro es que sea altruista y que vea que triunfe la verdad y porque progrese el género humano. Entonces, si con todas estas ideas, con todos esos objetivos muy importantes de la masonería, se ha permitido que el resto de la sociedad se vaya pudriendo, ¿podríamos hablar de un fracaso de la institución masónica? ¿De qué ha servido su escuela si no ha logrado estos cambios? Lo que decía Rafa, decía, había oficio, ya no lo hay. Entonces, ¿en qué momento la intervención masónica ha servido para puras vergüenzas? Fíjate que ahorita me acuerdo a las clases de derecho.
¿no? Yo siempre decía el derecho es grande. Y los profesores decían, es que es antes la política que el derecho, el son politicón que tanto argumentaban. Y tomando en consideración lo que están diciendo, yo difiero a veces ahí un poco de las ideas. La institución es para los libres pensadores. Y eso es lo que provoca el miedo justamente, que tienes la libertad de pensar lo que quieras y actuar hasta donde quieras, como quieras. Si quieres hacerlo con respeto, lo puedes hacer. Si quieres hacerlo de mala manera, lo puedes hacer. Pero Pero entonces, también, en la no, organización, pero entonces con eso que dices, la masonería es así como una cena de locos. no como locos, pero al fin y al cabo somos humanos, quiero pensar yo. No vamos a perder nuestra calidad ni nuestro espíritu original. Si bien es cierto, hay una serie de reglas para respetar dentro de la institución y existe la democracia como tal, porque está en la institución hay la democracia para elegir a sus cuadros, a sus representantes, también lo es que en todo este tiempo, al fin y al cabo, la institución te enseña o te encamina a un fin en particular. Ese fin en particular, ¿cuál sería la idea original? Como lo dijo, ¿no?, Joel, al triunfo del progreso género humano, a llevar hacia las cosas hacia un buen camino, a llevar a la sociedad a un crecimiento, una evolución. Que ese es el pensamiento original que se debe ejecutar. Para ello, sí, efectivamente, te enseñan una serie de reglas, de normas, de trato social, sobre todo, como decía Rafael, que te llevan encaminado hacia ese proyecto, hacia esa meta en particular. Pero durante todo este tiempo, pues seguimos siendo humanos y al fin y al cabo la institución también evoluciona hasta cierto punto. En algunos casos la hemos echado a perder y en algunos casos sí es una cena de locos. Hace unos meses vimos, por ejemplo, en una logia muy, muy grande del país cómo se peleaban por el poder, ¿no? Y no había quien los detuviera en realidad. Pasaron unos meses y los vemos apenas en el ex Senado de Xicoteca aplaudiéndose y diciéndose que son magnánimos. Y en la realidad es que somos humanos y no podemos andar con hipocresías. Actuamos como debemos para lograr lo que se debe de ejecutar. En este caso, algo para bien, obviamente, ¿verdad? No estamos hablando de algo contrario, pero también no podemos nosotros decir, o yo no podría decir que existe respeto para todos los que están adentro, porque también lo que nos enseña la institución es a poner los límites, límites para entender y aceptar entre lo bueno y lo malo. Si yo veo que alguien, aunque sea iniciado, está haciendo algo malo, pues no lo voy a dejar, no va a haber ese respeto. Y esa política fina que existe dentro de la institución se puede ver quebrantada. Ahí está el caso de Juárez con Maximiliano, ¿no? Pues será lo que sea, pero el otro vino a invadir y Juárez vino a pararlo. Yo más bien pienso que va por ahí mi idea actualizada, por lo menos al momento de hoy. ¿Por qué no, sin por qué infiltran? ¿Por qué le ha interesado tanto a los gobiernos, a la gente? Porque también nos vendían historias, ¿no? De que la institución es quien pone a los presidentes, quien manda en la humanidad, quien trae un plan fraguado. Y esos no somos nosotros en realidad, eso es la CIA. ¿No? Y lo, y lo acabamos de ver hace poco en Michoacán, ¿no? Lo que intentan hacer, por ejemplo, fraguar ahí un plan malévolo. En este caso no. En este caso, vamos encaminados nosotros, sí, hacia un bien común, hacia un bienestar, hacia crecer, pero cuesta trabajo porque somos humanos y hay que lidiar con eso también. A mí me parece muy interesante lo que comentas, Carlos. Eh, pero partiendo de la idea de que si la política es una actividad que lo que hace es cristalizar un modelo de distribución de recursos, un modelo de convivencia social, intenta cristalizar la política, ¿eh? La política, las relaciones consensuadas entre la sociedad, generar vínculos de protección, gestionar el poder, ¿no? Gestionar el objeto de la contención por medio de la violencia, etcétera. Si nosotros pensamos que eso es hacer política, si se hace bien, bueno, los países progresan, crecen y se establecen muchas cosas bonitas, ¿no? Sociedades pujantes, educadas, culturalmente, socialmente, el desarrollo personal, el desarrollo de las características sociales, en fin.
Ahora, dentro de las logias masónicas, todos nuestros principios van encaminados ciertamente a hacer hechos políticos, a trabajar por la sociedad. Un modelo masónico bien puede instaurarse, como alguna vez lo escuché decir a nuestro maestro Rafa Maldonado, dentro de la familia, dentro de una empresa, dentro de una organización social, dentro de un partido político. O sea, la estructura que tenemos masónicamente puede estar, puede involucrarse perfectamente en cualquier sociedad para que ésta progrese de una manera positiva. Eso es hacer política. Entonces, a mí me preocupa mucho que cuando el medio social dice, o incluso masones dice, está prohibido hablar de política y masonería al interior de los talleres masónicos, a mí me parece una contradicción absoluta, porque el taller masónico está precisamente para hacer política en todo momento, incluso dentro de sus talleres. Y si nosotros pugnamos por permitir hablar en estos foros de hacer política, es algo muy, muy padre, muy, muy respetuoso y muy loable para nuestro muy respetable gran maestro. Esta situación precisamente, y no es en vano el comentario que decía al inicio del programa, dice, fuimos infiltrados para hacernos pensar que hablar de política al interior de los talleres era un error porque causaba conflictos internos. El verdadero animal político no, que habla de política, no eh, pelea, no causa conflicto, al contrario, conversa, antepone a sus argumentos, trabaja por el bien común, eh, coloca ideas para que se cristalicen de manera positiva. Eso es hacer política. En algunos de los comentarios están diciendo, bueno, pero la política se volvió carroñera, se volvió fútil, etcétera. Bueno, sí, sí. Y entonces, efectivamente, cualquiera abusó del poder que le daba el liderazgo de saber gestionar. Y abusando de ese poder, pues generó oligarquías, generó monopolios, generó desigualdades, etcétera, ¿no? Pero algo que a mí me parece importante es que efectivamente la masonería ha sido infiltrada muchas veces a lo largo de su historia, perseguida, infiltrada, asaltada, quemados sus documentos, precisamente porque se sabe que dentro de los talleres masónicos se piensa de manera distinta, se tienen valores distintos y se empuja un proyecto de nación diferente, un proyecto de nación intelectual. Y eso a mí me parece muy importante. Yo creo que te viste muy amable al decir que he estado ligeramente equivocado. No, yo digo que es un verdadero error. Están completamente equivocados quienes dicen que no se puede y no se debe de hablar de política en la masonería. Claro que sí se debe hablar de política, claro que sí se debe hablar de religión, claro que sí. ¿Por qué? Porque son elementos inherentes al humanismo. Es parte del ser humano, es parte de su actuar. Claro que sí. Además, ¿qué pedimos en las logias masónicas? Que sean ciudadanos del país en donde se encuentren. Y el ejercer la ciudadanía es ejercer sus derechos políticos, electorales. ¿De qué otra manera puedes ser ciudadano si no es siendo político? Ejercer tu derecho de votar, de ser votado, de pensar libremente por quién quieres votar. Es más, proponer algún tipo de política pública. Claro, eso es parte del ser ciudadano. Ah, no, pero es que somos ciudadanos, pero a medias, porque de política no vamos a hablar. Ah, no, Oigan, espérate. amigos, denme chance de saludar a nuestros amigos internautas y seguimos esto. Manuel Benito nos saluda, nos manda abrazos y cariño. Dice Ruth Pérez, buenas Hola. noches a todos, buenas noches. Rubén Pérez Magaña, buenas noches, queridos hermanos. Presente siempre con ustedes y atento a este interesante e importante tema. Qué bueno que te parezca eso, mi querido Rubén. Pues sí, tratamos de sacar pues, lo mejor de nosotros para que ustedes lo puedan apoyar y que nos discutan y que nos comenten. Dice Olina Lacher, les mando un saludo afectuoso desde Veracruz. Olin, preciosa, te agradezco mucho que estés con nosotros. Esta es la idea de hacer una masonería del siglo XXI. Armando Rosete dice, buenas noches, saludos para todos. Saludos también para ti, Armando, y un abrazo.
Dice Olina Lacher también, la política, el poder se ejerce. Ahí lo que cambia es el fin, es decir, ¿cuál es el fin del poder? Ay, es una buena pregunta, ahorita se las hacemos a los hermanos. Norberto Manuel Guerrero, muy buena noche, tengan todos y todas se reciban un cordial saludo desde la Mixteca oaxaqueña. Qué bueno que estés por allá saludando a los hermanos de Oaxaca. Pues imagínense, dos masones oaxaqueños han sido presidentes de la República y han sido históricos. Algunos les caen bien, otros les caen mal, pero los dos han sido importantísimos en la historia de México. Dice Olin, dice, ese fin es cambiante dependiendo de cada individuo. La responsabilidad de la masonería es fundamental, este poder en leyes universales. Bueno, allí sí había que entre conceptos muy interesantes, discutibles, desde luego. Dice Diana Morales, querida Diana, qué bueno que estás con nosotros. Buenas noches, queridos hermanos. Como politólogo considero que la ciencia política debe estar orientada a planear, organizar tomas de decisiones y evaluar la gestión pública con la participación de actores sociales involucrados en la misma, a comprender y proponer soluciones políticas y administrativas a las problemáticas de México, ser analistas políticos orientados a la comunicación política efectiva, mediar entre grupos diversos para que se establezca el diálogo y el consenso necesario, pues para llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Sí, realmente tienes toda la razón, Diana. Es una, digamos que, no sé ustedes cómo lo ven, Joel, Rafa, Carlos, lo que nos está diciendo Diana entra dentro de, digamos, la definición clásica de política, pero como que yo vería bastante más amplio el concepto de política, ¿no? Como que se desarrolla y se extiende a lo que estaban diciendo ustedes, que puede ser desde el inicio de la familia. Yo no puedo entender que una familia de papá, mamá, hijos, etcétera, no desarrolle labores políticas para decidir todo. ¿Qué comemos hoy? ¿A dónde vamos el fin de semana? ¿Qué va a estudiar el hijo mayor? Todo eso es una labor política, ¿no? Que no tiene mucho que ver ni con los partidos, ni con andar consiguiendo clientes para las elecciones, ni nada con eso. Es una ciencia mucho más amplia. En esa nos quedamos. Hay otros comentarios, Joel, me echas una manita a ver qué más, quiénes más nos están hablando. Después de Anita está Emanuel. No, Sí, no te oímos, Joel. Prende Sí, tu ya micrófono. está, ya está. Disculpe. También estaba viendo algunos comentarios. eh, mm, Gracias por la deferencia, mi querido maestro. Los políticos, la política fue corrompida, fue ultrajada por los políticos, por la política carroñera. Esto nos lo dice Galindo Adolfo. Nos manda saludos desde la logia de María Sabina, ya también en Oaxaca. mira, Muchas gracias por tu con todo el comentario. respeto, pero es una posición muy particular de Adolfo Galindo y me Sí, parece que ofende y que se sale de contexto porque pues hablar de que es una labor carroñera es como si yo dijera los artistas plásticos todos son marihuanos. Digo, es una generalización que ofende, ¿no? sí, sí, y es precisamente como lo quería comentar, ¿no? O sea, la política per se tiene un concepto, es la conciliación de las mentes para la organización del poder para el bienestar de la gente. O sea, eso es innegable, eso es la definición primaria y esa es su razón de ser, por eso funciona, para eso es la política, es la esencia de la política que sí se carroñea, se asalta, se ultraja, híjole, innegablemente, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos para que eso no suceda, ¿no? También un saludo a Emanuel Benito Costa, siempre nos sigue comentando, ¿no? Ciertamente las reglas regulan el actuar del hombre. No conozco un partido político en donde falte la presencia de un masón. Si aceptamos a hombres libres y de buenas costumbres, el que ellos cambien por la normal evolución es parte del ser, positiva o negativamente. La política masónica será y es estudio de todo lo que el universo sea de estudio, ¿no? Qué interesante, muchas gracias por tu comentario, estimado Benito. Ani Rockabilly, un saludo para Sebastián. Un fraternal abrazo, qué bien que se puedan socializar estos temas desde esta perspectiva. ¿Verdad que sí, Sebastián? Bien importante que podamos hablar de política.
y más en estos foros. Dulce María Gabriel Soto nos dice buenas noches, mis queridos hermanos Rafita y Dani. Pues ya les mandaron saludos, Rafa, Dani. Mm, este, Ángeles Hola. Patiño Rodríguez dice acá, lo está viendo. Gracias, Ángeles, por sumarte esta noche con nosotros. Este, dice Galindo, siempre me censuran y eso no me encanta. Y eso me encanta, dice, está bien, no censuramos a nadie, justamente por eso leemos su comentario. Pero efectivamente vamos platicando, ¿no? De esta forma. Y dice, y los artistas sí somos marihuanos, pues algunos, yo conozco unos que no, pero pues cada quien con su cigarrito. Muchas gracias. Gabriel Oropesa lo está viendo también. Gabriel, un saludo fraternal a ti y a tu logia. Muchas gracias. Hasta aquí los mensajes. Les pedimos que no solo manden saludos, pongan sus comentarios, pongan sus cuestionamientos, háganos preguntas. Eso es bien importante para nosotros y nos gusta justamente empezar a trabajar con ustedes, ¿no? Que esta sea una puerta, un vínculo que podamos platicar desde la masonería hacia todos los que quieran conversar con nosotros. Fíjese que Norberto Manuel Guerrero da un comentario que me parece muy interesante. Dice, no podemos perder de vista, no podemos perder de vista que previo a la creación de los partidos políticos, la política como práctica y como ciencia se fraguó en las logias masónicas. Creo que tiene toda la razón, ¿no? Estamos Claro. hablando de esos conceptos muy interesantes. Rafa, te dejamos un poco afuera de la charla porque estuvimos comentando los saludos y las opiniones de nuestros amigos internautas. ¿Cómo ves todo esto que estábamos hablando? Es importante, aquí me preocupa mucho que hablamos del sistema y en la masonería se habla mucho de los maestros, inclusive como que el grado máximo de la institución masónica, esto creo que lo podemos decir, cuando empieza uno le llaman a uno aprendiz y luego como que va avanzando en el camino y finalmente algún día le dicen a uno que ya es maestro. Entonces como que se adquiere una responsabilidad de ser maestro. En otras profesiones, como en las facultades de las universidades, pues te llaman licenciado y te llaman doctor y te llaman así, pero en la masonería le llamas maestro. Entonces me parece que ese nombramiento, esa calificación, esa responsabilidad de ser maestro debe estar fundamentada, pero además respaldada. Entonces, volviendo al comentario de Carlitos Daniel, si en la institución escuchamos todas las opiniones y a todas les damos el mismo valor y finalmente el maestro solamente se encarga de darle la palabra a uno o al otro, entonces, ¿cuál es la maestría? ¿De qué se trata? ¿Qué se enseña? Si después, me imagino en la facultad o en una escuela, un kinder o una primaria o una secundaria, me imagino que llega el maestro, se sienta en el escritorio y a ver jóvenes estudiantes qué quieren aprender y cómo lo quieren aprender y a qué resultados quieren llegar. Y todos tienen 10 y vámonos al chupe. Se me hace Eso es como lo que que esa una no maestra. sería la labor de un maestro, ¿no? Le entro, ¿Ustedes qué opinan? le entro, vámonos al chupe. Perdón, me resbalé. Perdón, me resbalé. Este, mira, yo tengo ahí una idea atravesada precisamente en ese sentido. Yo voy un poquito más allá del maestro que nada más da la palabra para acá, para allá y se convierte en un moderador, espectador de su logia. Eh, yo creo que ese es menos grave. No deja de ser malo, ¿eh? Pero eso es menos malo que cuando el maestro empieza con sus juicios de valor a impulsar el no diálogo político, el no ser ciudadano, el no diálogo en materia de religión. Hay grados para cada una de las cosas, eso también es innegable y es indudable. Y se pueden estudiar todos los temas en todos los grados, cada uno con sus distintos niveles de conocimiento y de estudio y profundización. Entonces, cuando empezamos y con el juicio de valor, y voy a tomar el comentario que nos causó un poquito de escozor ahorita, que los políticos son carroñeros. eh, y ese mensaje se transmite en logia, y ese mensaje lo transmite el maestro, y ese mensaje lo repite una tras otra sesión. Entonces, esa logia definitivamente
deja de cumplir su función de trabajar con ciudadanos, porque entonces esas personas piensan que la política es carroñera y que cualquier cosa que tenga que ver con política será carroñera. No importa el propósito o el fin último que tenga. Todos los propósitos y todos los fines loables de los cuales nos habló Joel, pues se pierden definitivamente ahí. Y ahí es en donde radica precisamente, ahí, ahí es en donde radica precisamente del tema fundamental que estamos hablando. ¿Se ha infiltrado la masonería, sí o no, de la política o de la mala política? Yo diría que de los malos políticos, yo diría que gente con mala intención, yo diría que con personas o con una forma de tratar de incidir en disuadir precisamente todo este lugar en donde tenemos un semillero de conocimiento, un semillero de pensamiento principalmente. A ver, Rafita, Eh, Rafa, Joel y Carlitos y amigos internautas aquí, con lo que está diciendo Rafa, se me ocurre otra pregunta. Hablamos como un poco lastimados de que haya infiltraciones. Y bueno, en la historia de la institución masónica, si nos vamos siglos atrás, vemos que hay infiltraciones de muchos tipos, inclusive en la época más o menos contemporánea, la época más o menos reciente, se habla de la infiltración por equipos de delincuentes, de la delincuencia organizada y cosas de eso. En fin, nos quejamos un poco de esa infiltración. Pero siguiendo con la idea de Rafa Rivera, y lo que había también de alguna manera bosquejado Joel, yo diría, ¿no les parece que la peor infiltración es de la ignorancia? Porque claro, si un maestro como el que describía Rafa Rivera, un maestro llega a ser maestro y además a ser el maestro que dirige la institución, no sé cómo le llaman ustedes, pero el que está dirigiendo el grupo, ese maestro, si llegó a maestro y llegó a ese punto y además todavía le dan títulos de que muy poderoso y muy sabroso y muy valioso, si tiene todas estas características, ¿cómo es que puede cometer esos daños tan terribles de ignorancia? Esa sería la peor infiltración, ¿no les parece? Nos has dejado mudos, Rafael. Yo creo que sí, la ignorancia. Y es justo lo que asesina los grandes valores de la masonería universal, ¿no? Los que asesinaron precisamente el saber. Y yo creo que, pero no quiero hablar ahí, empezar a decir, no, nosotros sí nos podemos estudiar, nosotros no. Pero fíjate que este esfuerzo que tú estás haciendo precisamente para confrontar nuestras ideas, para confrontar los hechos, para establecer un diálogo dinámico o pensante, intentar no decir tonterías aquí, estudiar, hacer la tarea antes de iniciar estos programas, yo creo que es nuestra una espada que vamos a tener que seguir blandiendo en contra de la ignorancia y debemos seguir fomentando estos foros donde se platiquen y hacerlo y bajarlo a nuestros talleres, ¿no? Que si hay talleres que se erigen en la congruencia de una ideología o de otra, pues empezar a quitar ciertos dogmatismos, empezar a hablar precisamente de colocar ideas sensatas, ideas consensuales, ideas progresistas, que es lo que busca nuestra masonería, ¿no? Pero sí, efectivamente, es mucha de la parte de la ignorancia y mucha de esa parte de ignorancia es precisamente también en esta sociedad mediática, mal informada, que no sabemos leer, en fin, poco politizada, finalmente poco politizada. Y que bueno, en los últimos años se ha avanzado mucho en la politización popular. Y eso me parece muy, muy interesante. ¿Cómo ves, Carlitos? Yo cuando entré a la institución se me dijo tres cosas. No hables de política, no hagas negocios y no hagas relaciones amorosas. Y las tres las dejé. ¿No? Hay que tener en consideración que, al fin y al cabo, yo veo mucho estos temas como si fuéramos unos niños. Entras, y bien lo dicen ustedes, la ignorancia, sí, pero el niño que no quiere ser ignorante va aprendiendo, por sí mismo o por otros medios. Y el que lo va encaminando es el que podríamos decir que es el maestro, es como un hijo.
El padre lo va encaminando, lo puede encaminar por el bien o por el mal. Ahí está la función del padre. Y cada uno va a decidir si quiere superarse, va a seguir adelante o no, hasta dónde quiere llegar. ¿Quiere acabar su carrera o quiere dejarla en cierto punto? Yo creo ahí más bien que vamos evolucionando. Yo sigo con mi teoría. Y aquella persona que dijo ahorita que la política hay carroñeros, este tipo de cuestiones, me agrada, me cae muy bien él, porque al fin y al cabo tiene la característica de todo masón, que es ser rebelde, estarse metiendo sus propias ideas para buscar esas respuestas y darle más adelante. Al fin y al cabo, cada quien va a llegar a donde quiera llegar y va a hacer lo que quiera hacer. El Entonces, punto es, para ¿aprendiste qué tú estoy hecho o con, no? pero a ver, Carlitos, con ese concepto, ¿para qué estoy platicando con ustedes? Y vos voy a hacer lo que se me antoje. Es más, no les No, hago caso a ustedes, hablen lo que quieran, yo ya tengo mi idea. ¿Para qué me sirve no, platicar porque con estamos viendo ustedes? un cúmulo de ideas y un cúmulo de posiciones. Es como bien dijeron ahorita, no todos vamos a ser verdes. Hay quienes van a ser azules, rojos, dependiendo. ¿Cómo ves, Rafa, la idea de que si discutimos filosóficamente y además nos consideramos maestros, la idea es convencer de lo que nosotros consideramos que es la verdad? Si yo sé que algo y estoy convencido por razones X, estoy convencido de una verdad. ¿No crees que tengo la obligación de comunicárselas a ustedes y tratar de convencerlos de esa verdad? Por supuesto, abierto a la posibilidad de que ustedes me demuestren que la verdad es otra, ¿no? O que tenemos una visión diferente de la verdad. Y ahí es en donde debe llegarse a un acuerdo. Eh, am, yo recuerdo en alguna ocasión con unos amigos que encontré por Facebook, no nos veíamos, no nos escuchábamos, no nos hablábamos desde la primaria. Nos conocimos desde antes que tuviéramos algún tipo de ideología política, cuando todavía nada más era correr atrás de la pelota. Y finalmente nos encontramos, ellos de una corriente política muy distinta, contrastante con la que yo estoy profesando actualmente, y empezamos un poquito de debate en ese sentido, y, y se molestó muchísimo. Este amigo le digo, mira, yo creo que hay que recordar algo, nos conocemos desde antes de que tuviéramos una ideología política. Si no eres capaz de poder hacer un buen debate de ideas, pues mejor seguimos hablando de cuando éramos niños y corríamos atrás de la pelota. Yo creo que también es una buena parte de que no nada más es salir a evangelizar con nuestra palabra, con nuestra creencia política, sino también estar conscientes de que puede haber oídos receptivos y oídos que no. Y en ese debate político habrá puntos en los que podamos acertar en hacer un cambio de opinión en la persona con la que estamos dialogando, siempre y cuando busquemos esa parte de diálogo. Porque el tratar de convencer a como dé lugar, se pierde el diálogo, porque ya no escuchamos la otra edad, ya no ¿Cómo escuchamos ves, las otras Joel? razones. ¿Cómo ves esa situación? O sea, esa actitud, digamos, de decir, pues finalmente ustedes piensen lo que quieran, yo tengo mis ideas y no los voy a tratar de convencer porque sería tratar de influir en ustedes y eso no se vale. Yo creo que Entonces, hay que definir cuál primero. fue me adelanto, cuál fue la labor, por ejemplo, de los grandes pensadores como Sócrates? Sócrates no dejaba que los alumnos aprendieran lo que se les antojaba, ¿no? Sí, claro. Yo creo que hay que tomar dos puntos aquí que yo siento que hay que definir. La verdad es una y existe. A veces cuesta trabajo entenderla, entender ese concepto, pero la verdad es una y sí existe. Pero nuestra percepción, con lo que alcanzamos a ver, con lo que medianamente estudiamos, con lo que medianamente vamos conociendo y entendiendo de las cosas, difícilmente nos vamos a acercar en este plano mundano, a la verdad pura, a esa que existe, a esa que lo resolverá todo. Esa hasta pareciera una utopía, pero existe esa verdad. Esa verdad lo resuelve. Por eso funciona el cosmos, por eso funciona el universo, por eso funcionamos nosotros, ¿no? Por eso estamos vivos, vemos, pensamos, tenemos conciencia, porque la verdad existe. Y esa nos explicará todo lo que hacemos. Y finalmente,
precisamente por ese grado de percepción que tenemos de las cosas, podemos percibir lo que nosotros le llamamos varias verdades, pero no, no son varias verdades. Es una forma de percibir la misma cosa, una forma de entenderla de una misma cosa a partir de los conocimientos que tenemos. ¿Qué debe hacer el masón? Indudablemente, el masón debe ayudar a encontrar la verdad, encontrarla, buscarla permanentemente y proclamarla. Eso es indudable y proclamarla al mundo. Es parte de nuestra esencia masónica, es hasta, podríamos decirlo, litúrgico, si lo pensamos bien, ¿no? Y precisamente proclamarla, decirla a todos, por supuesto que es algo que es inherente, pero no nos vamos a volver evangelizadores porque entendemos que hay mucha gente y muchos hermanos que ciertamente tienen verdades dogmáticas y ahí a veces no podemos luchar contra ellas. Se manifiesta esa ignorancia en la verdad dogmática de estas personas, ¿no? Y entonces, yo estoy muy de acuerdo cuando dice Rafa, prefiero que sigamos platicando como cuando jugábamos con la pelota, si no, vas a salir del dogmatismo en el que estás enfrascado. Y está bien, ¿no? Yo tampoco quiero ser dogmático. Y a mí me encanta debatir, me encanta poner las CIES los puntos sobre las CIES y discutir abiertamente y desde muchos puntos. Yo creo que si algo debe distinguir al masón es que no puede, no puede dejar de estudiar y de conocer para ampliar la percepción y acercarse lo más posible a la verdad. Es cuanto. Claro. Ahora, partiendo de esto, Rafa, Joel, Carlitos y amigos internautas, regresando un poquito al tema de nuestra charla que salió en el banner, la infiltración de los que le llamamos políticos, es decir, los profesionales de la política, los que son funcionarios públicos y eso, esas gentes se han infiltrado en la masonería, es evidente, y además sentimos su accionar, encontramos cómo rompen los grupos, cómo destruyen las relaciones, cómo impiden la construcción de un mejor futuro por sus intereses personales o de grupos, de sus intereses partidistas. Pero aquí iría yo, regresando a lo que ustedes están planteando ahorita en las últimas intervenciones, ese luchar contra el dogmatismo, por supuesto, es importantísimo que cada uno de nosotros esté abierto a cambiar su verdad por la nueva. ¿Sí? Hasta ayer yo sabía que la Tierra era plana y yo estaba absolutamente convencido de que la verdad absoluta era que la Tierra era plana. Pero eso fue ayer. Me abrí mi mente y me llegué a otro concepto y ahora veo que la Tierra es más o menos esférica y a lo mejor mañana aprendo que es otra cosa, otro concepto, pero esa apertura me va cambiando mi verdad, como decía Joel, pero ahí siento la obligación de que lo que yo aprenda, lo que yo sepa que es la verdad, pues debo comunicarla y defenderla, desde luego con argumentaciones honestas, con argumentaciones técnicas bien planteadas, no con las discusiones como algunos de nuestros hermanos que no saben discutir. Y entonces vamos a suponer que tú dices, 3 por 2 son 6. Y entonces el hermano dice, sí, pero tú eres un baboso, o tú eres católico, o a ti te huelen las patas. Se van por lo que Aristóteles llamaba ad hominem, es decir, la combinación, el combate a la persona. Ya no importa lo que estabas diciendo, el 3 por 2 ya se me olvidó. Lo que quiero es ofenderte y tú como eres obradorista y tú como eres del partido del PRI y tú como eres del PAN, entonces no tienes derecho. O por ejemplo, como ahorita lo que decía este señor Adolfo Galindo, los políticos son carroñeros y la masonería tiene las manos negras. Es un olvidarse de lo que estamos platicando, se va por otro lado que no entiende de lo que estamos hablando y entonces pues interviene, ¿no?, en otra forma. Y después dice, es que siempre me bloquean a mí. Es decir, realmente se está saliendo de lo que estamos discutiendo. Entonces, esto demuestra que no ha aprendido institución. Pero redondeando lo que les estoy preguntando ahorita, Joel, Rafa, Carlitos, amigos internautas, la infiltración de los políticos, esos malos políticos en la institución masónica, también la hemos permitido nosotros, porque permitimos que alguien se inicia
y se dedica a la buena vida, a cotorrear el punto, a platicar con todos, a exhibirse por todos lados como masón, pero nunca tiene la labor constante, permanente, que solamente se logra en los que activamente trabajan semana por semana o cada 15 días en sus logias masónicas. Yo no podría entender que tú fueras un buen deportista si nunca practicas el deporte. Entonces, alguna vez me lanzaron la pelota y la agarré, y ya con eso me siento futbolista. No creo, ¿no? Se necesita una práctica constante, un crecimiento interno personal. Entonces, cuando decimos, un fulanito político entró a la masonería, se inició o le regalaron el grado y va por el mundo diciendo que es masón, ¿ya infiltró a la política o realmente ni siquiera la conoció? Qué interesante tema, efectivamente. Eh, ¿Me permite leer algunos comentarios, Rafa? Por favor, Joel, sí, me ayudas mucho. Sí, déjame, pongo los lentes porque Ah, mira, todos traen lentes. Excelente. Muy bien. Para ver la verdad. Acá, Galindo Adolfo dice, vientos, saludos a todos, queridos hermanos. Excelente. Emanuel Benito nos dice, en la libertad de pensamiento, estudio y discusión es necesario que las logias entren a donde sus inicios, actuar en todas las aristas de la política. Muy interesante, gracias, Benito, por tu comentario. Dice Gerardo Palacios, no puedes estandarizar, cada quien busca su verdad, no hay una verdad estandarizada. A los aprendices los ayudas a formar su criterio y discernimiento. Ok, este, bueno, dice, dijéramos, esa es tu verdad. Yo estoy, bueno, ya lo dije, ¿no? Sí hay una verdad y ese es nuestro lema. Y lo que estamos buscando es que triunfe esa verdad. Esa verdad lo tiene que resolver todo, ¿no? Me parece magnífica la iniciativa que motiva a las charlas entretenidas a las que asistimos por este medio los días viernes de 9 a 10 AM, no, es PM. Sin comentario en este sentido, perdón, mi comentario en este sentido va encaminado al hacer una reflexión sobre el papel de los partidos políticos, pues si los partidos políticos no hacen uso de la mayéutica, de la formación política, de la reflexión, de la crítica, y no se generan posturas fundadas en argumentos válidos y sólidos, ¿cuál es la razón de su existencia? Las definiciones de los mismos hacen alusión exclusivamente a la institucionalización de la pugna por el poder. Me resultan muy simplistas y carentes de perspectivas más amplias. Efectivamente, si solo se piensa en que la política es para buscar el poder, efectivamente es una postura simplista, ¿no? De lo que hablamos es precisamente de esa política que busca el bienestar social, ¿no? Frida Sánchez, querida Frida, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Excelente comentario de Rafael Rivera. Mira, Rafita, aquí te mandan muchos saludos, Frida Sánchez. Gerardo Palacios, ¿hablan de una verdad absoluta? Sí, sí, efectivamente hablamos de la verdad, ¿no? No de las verdades, de la verdad, ¿no? Y está en nuestro lema, al triunfo de la verdad. De tiempo en tiempo, la verdad cambia, derivado de nuestras evidencias o estudio. No, no es que cambie la verdad, es que nos vamos acercando más a ella y vamos encontrándola. Y lo que tenemos ahora es un atisbo, un pequeño atisbo de verdad, de la verdad. Excelente tema, les faltó una mujer, nos dice Ruth. Te habías venido para acá, Ruth, ahorita te mandamos el enlace para que nos comentes. Para otro día, ojalá puedas platicar con nosotros. Y Gerardo Palacios, es que si hablas de una sola verdad, estás hablando de un dogma. Me parecería más dogmático en este sentido entender de que no existe la verdad. Eh, en fin, particularmente he visto lo contrario, nos dice Olincher, que de la masonería han emanado buenos políticos actuales que han transformado y se ve y aplican lo aprendido. Y qué comentario tan hermoso, es finalmente algo que debemos poner en esta mesa. Eh, Carlos Daniel, Rafa Rivera, el mismo Rafa Maldonado, un servidor no lo ha hecho, pero yo reconozco el trabajo activo, positivo, racional de mis hermanos en los quehaceres políticos de este país. Y yo se lo reconozco y yo sé que su trabajo masónico lo han llevado a sus posiciones políticas y por ello los felicitamos.
Dice Frida Sánchez, la belleza de la verdad creo que es precisamente que se percibe desde diferentes ópticas, permeadas de la experiencia de cada ser humano y de su posición en el espacio y en el tiempo. Sí, efectivamente, esa percepción de la verdad. La verdad es una sola, lo demás son opiniones, dice Armando Silva. Muchas gracias. Edgar Vargas lo está viendo. Vamos a dejar hasta aquí los comentarios para seguir comentando, Rafa. Nos queda poco tiempo para continuar. Pues fundamentalmente regresar a la parte de lo que nos preocupaba mucho de la infiltración. ¿A qué podríamos llamarle o a qué podríamos temerle de pensar en que la masonería es infiltrada por fuerzas extrañas? Hemos sufrido y se ve actualmente. Decía Joel al principio, mis hermanos, no sé ustedes qué opinen, de que el sistema masónico es un sistema que se ha probado a través de muchos siglos y es bueno. La jerarquización, la maestría, la discusión permanente con técnica y con profesionalismo, ese deseo de alcanzar una mejor aproximación hacia la verdad, todo esto, luchar contra los prejuicios y contra los dogmas, todo este sistema de la masonería me parece que es tan bueno que podría implantarse, decía Joel, en las familias, en las empresas, etcétera. Pero precisamente quizá por eso es que es combatido, como que lo han visto las oligarquías de todos los tiempos, han visto a la masonería como el enemigo a vencer por la calidad libertaria de sus pensamientos. Quizá eso sea el verdadero problema que tenemos, por lo cual nos infiltran con frecuencia y tratan de destruir nuestra organización, nuestra fraternidad, nuestros lazos de comunicación. Quemar Rafa, nuestros archivos. Rafa Rivera, querías decir, nos estás Sí, aprobando. no, sí, claro, no, pues, va en ese sentido, definitivamente. Va en ese sentido, definitivamente, en ir penetrando en una organización, institución que está funcionando, bien regular, mal o peor, para sembrar la semilla de la negación de algo. No quiero que hablen de política porque es mala, es perversa. Solamente los políticos pueden hablar de la política. Ustedes no se manchen con eso, ustedes sigan viendo las estrellas. Y nos tienen viendo las estrellas, claro. O sea, ahí estamos viendo, no, que si el sextil de la conjunción de no sé qué, chihuahuas, y que, no, pues ahora sácate tu tarot y vamos a ver si los arcanos mayores y que si los arcanos menores y que si se juntan y se separan. No es que ya se divorciaron los arcanos mayores de los mayores. Y nos tienen entretenidos con eso. Y mientras por acá nos están dando una friega, nos trataron de hacer ahí un chanchullo con el tema del petróleo, electricidad, luz y fuerza del centro, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras acá nosotros acá baboseando, pues claro, claro que están buscando romper precisamente esta parte de pensamiento crítico, esta parte de pensamiento que se va desarrollando y que puede generar y que puede incidir directamente en la política, en los partidos y en el actuar de un ciudadano. O sea, tenemos a unos ciudadanos conscientes perdidos en las nubes del incienso. Ahora, se me ocurre un ejemplo de la medicina, hermanos y amigos. Los virus son unos bichitos pequeños que producen una grave enfermedad, pero la vacuna, es también otro virus, pero bueno. Entonces, esta infiltración de los virus malos en la masonería, pues intentan destruirla, pero no podríamos construir un virus bueno, una vacuna buena, que pudiéramos acercarnos a los políticos en funciones y decirles, oye, esto que estás haciendo es malo, tienes que corregir en este sentido y en este otro, y tienes que entrar en una regla. Lo que hemos visto, por ejemplo, los espectáculos circenses del Congreso de la Unión, esos pleitos, yo no me imagino el señor senador Fernández Noroña y la señorita senadora Lili Telles, yo no pensaría que jamás van a llegar a ningún acuerdo constructivo. Sí, se destrozan uno al otro y bueno, para el circo es maravilloso, todos nos divertimos mucho con sus majaderías, pero ¿ustedes creen que ellos dos podrían aportar algo útil para la ley que se está discutiendo en el Congreso? No, ¿Qué podríamos No, acercarnos a Lili Telles y a Gerardo Fernández Noroña y decirles, oye, la estás regando, ¿no? Estás yo tengo aquí una cuestión, pacíficamente. Sí, si me perdón. permite.
¿sí? Yo tengo una cuestión, si me permiten. A ver, ¿cuál es la institución cuando realmente la trabajas, cuando estás ahí, cuando te entra en ti, porque tú no vas a ella entra en ti, te dice que hay que hacer trabajos en beneficio de la gente, para apoyar a la gente, para crecer, para poder estar de manera altruista, para poder encaminar un buen gobierno? Ahorita toda la gente ha estado diciendo lo mismo. Eh, sí, la política va evolucionando, todos coinciden en eso, y cada tiene su propia experiencia, pero actualmente yo diría, no podemos acercarnos a los políticos, no podemos preguntarles. Yo sí sería de la idea de, tenemos más bien que infiltrarnos. ¿Y cómo infiltrarnos? Que nosotros mismos lleguemos a esos puestos. Si no, no va a funcionar esto. Ayer platicaba con alguien, un funcionario de alto nivel, de los de primer nivel, y platicábamos del buen gobierno de la doctora Claudia que está realizando, cómo está llevando un camino de apoyar a la gente, una defensa de la soberanía nacional, entre otras tantas cosas. Y platicamos cuál es el problema que tiene la doctora, parte de su gabinete. Conocemos dos, tres personas que son políticas, que están en ese lugar y al fin y al cabo pues, están cometiendo actos irregulares, actos de corrupción, en vez de estar ahí trabajando a favor de la sociedad. Y no nos perdamos, así hay muchos. Son pocas las gentes que realmente lo están haciendo y esas gentes son las que están seguramente iniciadas y que tuvieron maravillosos maestros para poder continuar su trabajo, para poder evolucionar, porque nos dieron las herramientas necesarias para poderlo realizar. Muchos de los pensamientos que yo sostengo ahorita o que en su momento llegué fueron gracias por ejemplo, a Rafa, a Rafael Maldonado, que fue prácticamente uno de mis maestros, fue quien me encaminó. El paso evolutivo me ha hecho cambiar y hacer algunas modificaciones, pero los principios siguen, la semilla está plantada. Llegar y actuar y ejecutar. Y para esto sí, hasta cierto punto, infiltrarnos. No tratar de llegar a los que ya están, muchos de ellos están corrompidos, ya muchos de ellos ya están en sus papeles, muchos de ellos traen sus propios trabajos, lo acabas de decir. ¿Cuándo vamos a convencer a Lili Telles, a Noroña? Ya eso ya es un circo. Mejor trabajar en favor de algo para poder llegar a ese lugar en específico y poderlo ejecutar desde ahí y con el ejemplo regarlo con todos los demás, que es un trabajo constante, es un trabajo difícil, pero sí se puede realizar, porque al fin y al cabo esa es la guía que platicábamos de los maestros. No es un tema nada más de que cada quien va a buscar su propia verdad, es que te hacen llegar de esas herramientas para guiarte por un buen camino para que podamos ejecutarlo. Aquí en la ciudad tenemos varios hermanos iniciados y yo creo que están haciendo un buen trabajo, inclusive, no puedo dar nombres, pero a uno de ellos le están echando todo el trabajo prácticamente de la ciudad y es el único que está haciendo un buen trabajo desde mi perspectiva. Y hay otros que no deberían de estar. A ellos son los que se tienen que apoyar en algún caso, en algún momento, o a otros que quieran. Aquí conocemos a algunos que han sido diputados, ¿no? Que nos han acompañado. Esas son las personas que tenemos que apoyar, que tenemos que impulsar y que hasta cierto punto, perdón, pero tenemos que infiltrar. ¿Cómo infiltrar? Pues que se infiltren más dentro de las cámaras, dentro de sus papeles, porque ellos son los portavoces de lo que quiere la institución, de lo que estamos buscando nosotros, que lleven esas prácticas reales y las aterricen. Lo que siempre vemos nosotros, cómo llegar, cómo hacer para que el legislador vea nuestra modificación. Aunque le escribamos 20 cartas, el legislador no le va a interesar eso. Él está más interesado por votos y prefiere poner tu cine en la esquina para ganarse la popularidad y no hacer su trabajo. Ah, pero el que ya está ahí, que sabemos que trabajó, que ha trabajado al triunfo de la verdad del progreso del género humano, ese sí puede llevar las propuestas. Es lo que hay que hacer, empujar esos actores, esos papeles que están ahí. Muchas gracias por Joel, todas las Rafa, ¿cómo redondeamos esto? Se nos está acabando el tiempo. Hace 2 años, en la charla anterior, hablábamos justamente de esto, de la infiltración y demás, y llegábamos a conclusiones similares a las de hoy. También se nos quedaron cosas pendientes. Esta idea de el crecimiento interno, yo preguntaría, en aquella ocasión comentamos mucho de un grupo de masones, de esa masonería que solamente recibe varones, que se fueron a presentar con la jefa de gobierno, que en aquella época era la doctora Claudia Sheinbaum, y le fueron a ofrecer su apoyo y su ayuda y todo, pues llegamos a la conclusión nosotros de que no era muy honesta ni muy sincera su posición. Un grupo que considera menor o que considera no,
no digno de sus filas a las mujeres, pues malamente puede ofrecerle a una política encumbrada que le va a apoyar. Eso lo hablábamos en aquella época. Y hace poco también, ya en estos últimos días, hubo otra reunión en el Senado de la República, en la vieja casona esa de Jicotencat, en la que también otro grupo de masones, de esos que tampoco reciben a las mujeres o que las reciben en condición de inferioridad, pues también se lucen diciendo somos masones, pero mi pregunta y mi duda, mi inquietud, que es la que les planteaba yo hace un momentito, es de todos esos que estuvieron en el grupo, ¿cuántas horas, cuántos días habrán trabajado realmente al interior de una logia? Después de que se iniciaron y que recibieron sus trapos y sus condecoraciones y que dijeron que son importantísimos y maravillosísimos y poderosísimos, después de eso, realmente cuánto tiempo habrán tenido de desarrollo intelectual dentro de las logias masónicas y más que el desarrollo intelectual, el desarrollo espiritual. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo ven esas reuniones? Yo creo que le han invertido mucho tiempo para darle vueltas a lo mismo. O sea, están dando horas y horas y horas y meses y años para llegar a exactamente lo mismo. O sea, finalmente su intención no ha sido así como que muy evolutiva. Y me explico, ¿qué seriedad podemos tener de un grupo que hoy se dice juarista y vamos a defender los principios juaristas y todo esto, cuando en su tiempo ese mismo grupo, esa misma línea de pensamiento era la que tenía en la mira a Juárez y en donde lo encontraran aprésenlo y fusílenlo, ¿no? Entonces, perdón, pero yo no le encuentro ni seriedad ni coherencia. Entonces, cualquier cosa que pueda emanar públicamente de ellos, pues tiene la misma coherencia de un grupo juarista que históricamente es antijuarista. Entonces, no le encuentro mucho sentido, ¿no? Gracias, Rafa. Joel, ¿cómo lo ves? Muchas gracias, Rafa. Excelente punto de encuentro las charlas entretenidas como siempre. Agradezco los comentarios y me uno a los deseos de Daniel. Si algo que tiene que hacer la masonería es infiltrarse en la política más profundamente. Nuestros ideales son hermosos y son honestos y queremos que sean honestos y queremos seguir compartiendo esta visión tan hermosa, ¿no? Desde el rito nacional mexicano de la masonería en México. Y como dice Dani, vamos a seguir impulsando y apoyando y que de nuestras filas, que ya hay masones dentro de la política, vamos a impulsarlos y vamos a generar más. Vamos a unirnos a ese proyecto tan grande porque el país lo necesita, ¿no? La presidenta lo necesita, el proyecto de nación lo necesita, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, Rafa, y muy buenas Muchas gracias, noches. Joel. Carlitos, ¿cómo redondeamos? Estamos a punto de retirarnos, de despedirnos de nuestro programa. Y obviamente queda la invitación abierta porque yo creo que sí se nos va el tiempo y nos faltan muchos conceptos por redondear. ¿Cómo lo redondearías, Carlitos? Combatiendo la hipocresía, la ignorancia y cuando lleguen a sus escaños, la ambición. Yo creo que ese sería el mejor ejemplo. Una vez que llegan, exigir, porque cuando la gente pone a alguien en un puesto público, que al fin y al cabo es el puesto de poder, hay que exigirles que hagan las cosas, pero también hay que tener los ojos bien abiertos, mis hermanos y auditorio. A veces no estar en el curul quiere decir que tengas el poder absoluto o total. A veces son los mismos asesores quienes tienen esa facilidad para poder trabajar las cosas de manera adecuada. Yo pienso que hay, en esta ocasión, cambio mi idea que tenía, evolucionó de hace 2 años para la fecha. Un presidente anterior, este es otro presidente, y yo lo que pienso es que debemos de infiltrarnos, debemos de trabajar constantemente y alguien por ahí preguntó cuál es el fin, pues imponer las ideas, porque yo necesito que las ideas de fraternidad, de libertad, de igualdad, que las ideas que nos da nos plantea la institución, que nos hace pensar acerca de ellas, para mí, por el momento, son las correctas que deben salvaguardar, que se deben de llevar a cabo y se deberían de ejecutar. Eso es para mí, de manera personal, por lo menos en estos momentos.
Rafita Rivera, ¿cómo ves? Para cerrar nuestra charla de hoy. Hagamos la cadena de unión. No, yo pienso igual que lo ha externado Daniel, igual que lo ha externado Joel, sí tenemos que incidir, tenemos que, eh, yo no diría infiltrar, yo diría que tenemos que permear el pensamiento de las logias masónicas en nuestro actuar y en el actuar precisamente de quienes se han acercado a nosotros, políticos, diputados, funcionarios, altos funcionarios de medio pelo, de todos los niveles. Y claro que podemos, insisto, no infiltrarnos, sino más bien permear. Muy bien, Rafa, querido. Rafa Rivera Puebla, Joel Gutiérrez Flores y Carlos Daniel Hernández, amigos internautas, les agradezco en todo lo que vale su tiempo, su dedicación, su buena disposición para hacer estas discusiones. De verdad que siento que todavía tenemos mucha materia para platicar sobre esto, discutirlo y intercalar las opiniones de nuestros amigos internautas, que me parece que fueron muy valiosas, que hay mucha miga en este asunto. Entonces, pues queda la invitación abierta. Vamos a tratar de hacer lo más pronto posible otra reunión de estas. Y como bien nos decía uno de nuestros amigos internautas, creo que hace falta también aquí la presencia de nuestras hermanas. No hemos tenido en nuestro grupo como que nos quedamos los cuatro, pero sí hace falta la opinión. Hoy la tuvimos de nuestras hermanas que nos apoyaron por internet, por Facebook, pero aquí en la mesa directamente creo que es conveniente que tengamos lo más pronto posible la intervención de ellas.